Santo Tomás, ver para creer. ¿Quién era Santo Tomás, familia? Y esto está en todos los rezos. Entonces yo no puedo entender cómo una persona se puede hacer llamar tradicional mencionar a Santo Tomás. Santo Tomás, uno de los 12 apóstoles, familia. Esto es importantísimo, familia, interpretarlo. Está dentro de nuestra oración, en el palo. Y por eso tú escuchas a veces a las personas por ahí que dicen, no, yo sí soy como Santo Tomás. Yo si no veo, no creo. No. Es que la enseñanza de aquí no es la de Tomás. El comportamiento no es el de Tomás. El comportamiento fue el mensaje de Tomás. Bienaventurados los que sin verme creyeron. Porque primero tiene que estar la fe, familia, para manifestarlo. Vayan al libro de Nicolás Angarica. Él explica su concepto en cosmología a Dios. He escuchado familias religiosas hablar muy mal de Nicolás Angarica. Nicolás Angarica le dio estructura a nuestro culto cuando mucha gente todavía no entendía ni tan siquiera los principios básicos. Ahí está el manual del Oriaté. A partir de aquí tú puedes hablar de tu casa religiosa, y cuando las personas te escuchen a ti hablar de tu casa religiosa, las personas la acatan según tu presencia. Ten las herramientas y tomarás buenas decisiones en tu vida como ser humano y como religioso. Muy buena familia, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio para hablar de religión, para hablar de espiritismo, para tocar temas, familia, sobre el mundo esotérico. Desde aquí le envío las bendiciones a toda mi familia religiosa en Cuba y al pueblo religioso que está disperso por el mundo, a ese que sea honesto, buen practicante. A esa familia, mis mil bendiciones. A Mauri Gil, hermano, bendiciones. Y saludo a toda la familia por allá, religiosos y no religiosos. Vamos con el programa de hoy, familia. Hoy, familia, el programa les va a encantar porque voy a responder un mensaje y con este mensaje voy a aclarar muchas dudas y es un tema muy controversial. Si en los programas pasados siempre le he dicho que hay que abrir la mente, aquí ya hay que tenerla abierta desde que empiece el programa. Vale, voy a responder un mensaje cuyo nombre del usuario no voy a mencionar, no es importante, y la primera parte del mensaje que no tiene lógica, pues tampoco la voy a mencionar porque no tiene lógica. Pero vamos a referirnos a la segunda parte del mensaje. No sabía que la Biblia era el palo mayombe. Y aquí se refirió al programa de Enfunbencana, Enfunbencahueto, todos son espíritus. A ver, familia, cuando uno es joven es normal, debido a las hormonas, debido a todo el proceso que lleva al ímpetu, a la desesperación, que uno tome análisis y haga opinión sin hacer reflexión. Pero luego, cuando las personas van desarrollando y llegan a una alta edad, como este señor, las personas, familias, deben entender de que todo contenido siempre lleva una introducción, un desarrollo y una conclusión. Así funcionan los libros, así funcionan las noticias, así funcionan también las conversaciones. Las personas primero empiezan el tema, lo desarrollan y luego dan la conclusión. Vale, por lo tanto es muy necesario, familia, y es un consejo muy grande que les doy a todas las personas, que nunca tomen una conclusión sin ver un programa completo, sin escuchar una conversación completa. Nunca interrumpan una conversación hasta que no se termine y luego ustedes puedan emitir un criterio, no sé, un argumento o llevarse simplemente sus propias conclusiones, aunque no le emitan. Está bien, pero siempre entender el contexto del todo. Y eso, familia, es una de las cosas que hoy está destrozando nuestro culto. Dicho esto, familia, entramos al tema. En Enfunbencana, Enfunbencahueto, todos son espíritus. En ningún momento se dice que la Biblia es el palo mayombe. De hecho, la Biblia es un libro histórico, religioso, donde se resume toda la bibliografía, todas las escrituras de los 12 apóstoles y se hace en referencia a historia, a hechos, sucesos, y es un libro muy interesante. Yo se los aconsejo a todos, sean mayomberos o no. Dicho esto, dejamos esto claro. Ahora, familia, ¿dónde está el tema de hoy? ¿Dónde está la enseñanza de este gran mensaje? Entramos en materia. Familia, a ver, yo sé que hay muchos ortodoxos que de cierta forma dicen, no, porque es que están mezclando el palo. No, familia, el palo está mezclado. Ya, desde los cimientos en Cuba, desde el primer Congo, desde el primer Mandinga, desde el primer negro que entró en monte y cortó palo, ya ahí
estaba mezclando, porque de hecho las energías de Cuba, del culto a Burunfinda, no tienen nada que ver con las energías originales, tradicionales del Congo. Ya por ahí estamos sintetizando, pero después lo hicimos más cuando tuvimos que mutar a Salenganga. Pero ahora vamos a la esencia, nuestro propio rezo. Santo Tomás, ver para creer. ¿Quién era Santo Tomás, familia? Pero hay cosas en una oración para apertura que no se violan, familia. Las licencias a los Empungu, la licencia a los Enquisi, la licencia a los Tata, la licencia a todas las Yayas, la licencia a Sambiampungu. El Santo Tomás, ver para creer, es un mantra. Y 3 esencias distintas y un solo Dios verdadero. Y esto está en todos los rezos. Entonces yo no puedo entender cómo una persona se puede hacer llamar tradicional y sin embargo mencionar a Santo Tomás. Santo Tomás, uno de los 12 apóstoles, familia, que fue cuando Jesucristo resucitó al 8º día de la crucifixión del Calvario. Cuando él salió, que se manifestó en vida, él se le presentó a María Magdalena, se le presentó a todos los apóstoles. El único que no estaba presente era Santo Tomás. Y cuando los apóstoles se lo dijeron a Tomás, le dijeron, el hombre está vivo. El tipo dijo, yo no lo creo. Para creerlo tengo que meter mi dedo en sus llagas, en sus agujeros, los clavos en las manos, y tengo que introducir mi mano en su costal. Y ahí es cuando se le manifiesta el profeta. Y le dice, pon su dedo, introduce tu mano. Y ahí es cuando Tomás se da cuenta y dice, Dios mío, mi Dios. Y aquí, familia, es donde Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que sin verme creyeron. Esto es importantísimo, familia, interpretarlo. Y por eso es que esta frase tan potente, este proverbio bíblico, familia, bíblico, está dentro de nuestra oración, en el palo, en el inquisi, está aquí. ¿Por qué, familia? Porque la enseñanza de nuestros tatas ya no los estaban legando. Aquí Tomás necesitaba ver para creer. Y Jesús le dice, bienaventurados los que sin verme, los que sin tener prueba, ya creen. Y es tan fuerte, familia, de que nuestros ancianitos, sin tener tanto conocimiento, no sé, sin ser tan eruditos en los estudios teosóficos, lograron interpretar esta fuerte frase y llevarla a un proceso mántrico en nuestras oraciones para dárnoslas como enseñanza, porque no hay forma tan resumida de entender de que no hay que ver para creer, hay que creer para ver. Y por eso tú escuchas a veces a las personas por ahí que dicen, no, yo sí soy como Santo Tomás, yo si no veo no creo. No, es que la enseñanza de aquí no es la de Tomás. El comportamiento no es el de Tomás, el comportamiento fue el mensaje de Tomás. Bienaventurados los que sin verme creyeron. Porque primero tiene que estar la fe, familia, para manifestarlo. Por eso, familia, es muy importante, antes de hablar y antes de dar un argumento, interpretar. Yo, familia, yo no estoy haciendo un contenido tóxico para mi religión, para nada. Yo no soy enemigo de mi religión, de mi culto. Yo estoy tratando desde otro punto de vista inyectar esta dosis de información que se nos están escapando por otros métodos de prácticas que no tienen nada que ver con el palo. Pero cuando vas a la lógica y al entendimiento, familia, estamos hablando de los mismos métodos. Nosotros, familia, no vinimos de varios dioses. Nosotros venimos de un solo Dios, de uno, original, uno. En Zambia se llamaba en nuestro culto, pero en otros cultos tiene otros nombres. Pero es una sola fuente. No fue que un Dios hizo a los alemanes, otro Dios hizo a los chinos, otro Dios hizo a los australianos, otro Dios... No, estamos creados de una sola fuente original. No vayan a lo que yo digo, vayan a las doctrinas de Allan Kardec, vayan al libro de Nicolás Angarica.
Después de la introducción, cuando él dice quién era y tal y tal y tal, cuando él empieza, antes de entrar en el concepto de los Dumares, de Oduaremu, antes de entrar en todos estos conceptos, él explica su concepto en cosmología a Dios. He escuchado familias religiosas hablar muy mal de Nicolás Angarica. Nicolás Angarica le dio estructura a nuestro culto cuando mucha gente todavía no entendía ni tan siquiera los principios básicos. Ahí está el manual del Oriaté, que no tiene nada que ver con nuestro culto. Nosotros somos Inquisimalongo. Pero familia, estamos hablando de la misma cosmología y tenemos que entenderla, tenemos que llegar a la conclusión, a la fuente original. Y todo camino que te lleva a la creencia a un Dios siempre va a la misma fuente de origen. El palo, familia, no puede ser para guerrear, no puede ser para crear problemas, no puede ser para crear conflictos. El Mayombe, el Inquisimalongo, es una fraternidad, familia, que si no lo vemos así nos vamos a la porquería. Por eso que en Cuba ahora mismo hay tanto destrozo social. Y aquí lo vemos, una persona que es mayor de edad, la cual respeto mucho por su edad porque pinta gana, pero de la forma que se expresa a un joven como yo, literal, no sé, soy joven, me declaro joven, una persona muy menor que él, de la forma que se refiere a mí, Señor, da pena. Da pena. Y aquí apartando el asunto religioso, como comportamiento cívico, dice mucho de usted y de su rama. No quisiera saber cuál es su rama, porque si lo supiera y supiera cuál es su tata, también dice mucho de la imagen de su tata, de sus enseñanzas. Entonces, es vergonzoso que una persona joven le venga a usted a decirle cómo debería comportarse o mínimamente, cívicamente, cómo debería tratar a otra persona y a otro religioso. Y esto, familia, a la causa de los hechos, lo llevamos a Cuba. Familia, ¿cómo está la religión en Cuba? ¿Cómo están las prácticas en Cuba? Son un desastre. Y la guerra es entre nosotros. Porque es que cuando tú eres sacerdote, familia, tú no eres sacerdote solo para las personas que practican tu culto y tu credo. Tú debes ser un ejemplo para todos. Miren los abacuá, critican mucho a Petit. Miren la imagen de Petit. Un señor como la copa de un pino. Primero, familia, cuando vamos a entrar en temas religiosos, hagamos conciencia cívica. Antes de ser religioso, primero tenemos que ser personas ejemplares ante la sociedad. Porque el respeto, familia, no se pide. El respeto se gana. Se gana desde la aptitud, desde el civismo. Desde aquí es donde el respeto empieza a manifestarse hacia ti, porque así tú tratas a los demás. A partir de aquí empiezan los temas religiosos. A partir de aquí tú puedes hablar de tu casa religiosa, y cuando las personas te escuchen a ti hablar de tu casa religiosa, las personas la acatan según tu presencia. Y ahora, familia, disculpen que me vaya un poco de este tema. Vamos a entrar a Cuba, al civismo en la religión. Familia, cuando una persona escucha un religioso, esa es la catadura de la enseñanza de su tata. Esa es la imagen de su linaje. Cuando usted ve a una persona mayor escribiendo así, dice mucho de las personas que te educaron. Pero mucho. Dice mucho de tu casa religiosa. Dice mucho de la enseñanza de tu padrino. Porque si tan siquiera con la edad que usted debe tener, usted no se ha puesto a analizar su propia oración para abrir su fundamento, para abrir su talanquera, esto dice mucho de su coeficiente. Discúlpenme. Y yo no soy el problema, familia. Yo simplemente estoy buscando una información para tratar de nutrir un poco nuestro culto desde vertientes, desde análisis que se nos están escapando. O sea, que yo estoy aportando. Y es increíble como entre nosotros los religiosos, familia, nos estamos desangrando. Y yo entiendo
Yo entiendo que pase esto en Cuba. Lo que no puedo entender es que en una generación que fue la que nos hizo a nosotros, esté pasando allá también. Yo entiendo que pasen los jóvenes, pero lo que no entiendo que suceda con este tipo de generación, de señores. Eso es lo que todavía no me acaba de entrar en la cabeza. Y disculpen familia, pero no puedo ser primero religioso y después tener cualidades humanas. Porque una cosa lleva a la otra. A mí me pasó algo, familia. Yo en Cuba, el 11J, yo fui uno de los detenidos en Cienfuegos. Y cuando yo salí, es increíble como sacerdotes allegados a mí, sacerdotes de Ifá, por ejemplo, llegaron y me dijeron: oye, mi hermano, tú eres religioso, no te metas en estas cosas. Joder, precisamente por ser religioso es que tengo que entrar en estas cosas. Porque yo tengo que tener empatía por todos, sean religiosos o no. Entonces, es que nos estamos desangrando entre nosotros como etnia religiosa, familia, cuando el epicentro de la degeneración de nuestro culto, de nuestro comportamiento cívico, de nuestro comportamiento social, familia, es el Partido Comunista. Entonces los religiosos están entre todos nosotros arremetiendo. Este señor me escribe este mensaje porque este señor no le escribe a las páginas del PCC, a las páginas del Ministerio del Interior, y denuncia también ahí las cosas que él ve mal. Pues no. A mí, que soy religioso. Entonces aquí también se manifiesta no solo la falta de coherencia religiosa, también la falta de coherencia social, la falta de civismo. También detrás de todo esto la hipocresía que hay detrás de toda la defragmentación social que hay en la sociedad cubana. Y esto, familia, está sucediendo hoy en las redes sociales constantemente. No puede ser que como religiosos seamos tan buenos, tengamos tantos conocimientos, y por otro lado seamos tan malas personas y tan hipócritas. Discúlpenme. Yo tuve religiosos que dejaron de ir a mi casa después del 11J. Hoy en Cuba, familia, hay religiosos arremetiendo, familia, en contra ellos mismos. ¿Y por qué? Por tema de rivalidad religiosa, por tema de que no se ponen de acuerdo. No, hermanos, somos hermanos. ¿Qué necesitas tú para real? La foto de una persona, el nombre, y en dependencia del tratado que vas a hacer, los ingredientes que lleven. Familia, coge el nombre de Díaz-Canel Bermúdez, que lo tienes la foto en el periódico Granma, de arrea. Entonces, lo que yo no entiendo, cómo cívicamente no podemos interpretar como religiosos cuál es la causa de la destrucción, porque al final, familia, yo no estoy atentando contra la información religiosa, pero yo estoy aquí en el exilio. Yo quisiera estar en mi país, no puedo estar ahora mismo, porque el culpable de la separación familiar, el culpable de que hay tantos padrinos separados de sus ahijados, y que hay tantos ahijados separados de sus padrinos, familia, no somos nosotros los religiosos, es el Partido Comunista de Cuba. Y disculpen que hable de política, pero es que tiene que ver, porque parte de toda la fragmentación social y toda la fracturación religiosa que hay en Cuba es provocada por el Partido Comunista de Cuba, familia. Porque yo no tengo a nadie pasando hambre en Cuba. Mis enseñanzas, mi contenido no le está afectando a nadie, familia. Pero en Cuba hay gente hoy pasando hambre, pasando necesidades, niños muriéndose, tatas que no tienen medicamentos, tatas que se están muriendo en la mierda. Claro. Y sus ahijados en las redes sociales buscando a ver qué dicen otros religiosos, porque no tienen nada que hacer. Y no es que no tengan nada que hacer, para nada. Es un problema de interpretación. Y aquí es donde está el tema de hoy. Todo esto que habla la familia es lo que va detrás de este mensaje. Una persona mayor que no sabe qué hacer con su vida, que no sabe cómo enfocar su perspectiva, que no sabe interiorizar ni tan siquiera un mensaje que está tras línea. Porque aquí de lo que yo le estoy hablando, familia, en mi programa, es familia de libertad.
Detrás de cada uno de mis contenidos, familia, son los niveles de conciencia. Es el espíritu lo que nos extirparon desde cero. No se los puedo decir de otra forma. ¿Quieres ser libre, familia? El Dios no está afuera, está adentro. ¿Quieres llevar tu religión como es, a las prácticas como deberían ser? Familia, no busques ahí, busca aquí y busca aquí. Aprende a pensar. Ten las herramientas y tomarás buenas decisiones en tu vida como ser humano y como religioso. Familia, mil bendiciones. Señor, no es personal. No tiene nada que ver con usted directamente. Es un problema generacional y es un problema en Cuba que hay que erradicar, pero hay que erradicar primero teniendo civismo. No se trata de convivir, se trata de coexistir. ¿Vale? Que tengan mil bendiciones. Y Señor, mil bendiciones a usted y a su familia. Chao, chao.